Bienvenidos a todos al curso de Teología Sistemática Básica que vamos a iniciar. Eh, Vamos a empezar a estudiar juntos. Eh, Mi nombre es Eduardo Silva, soy diplomado en Teología. Tengo un diplomado también en Enseñanza Cristiana y en Ministerio Pastoral. Eh, y me he desempeñado anteriormente como catedrático de Teología Sistemática en algunos institutos bíblicos y también eh, como catedrático de homilética, principalmente de religiones comparadas. Así que vamos a estudiar esta asignatura de Teología Sistemática, un curso que he preparado con mucho esfuerzo y dedicación para que ustedes puedan disfrutar de este tiempo de estudio. La idea es que vayamos aprendiendo y avanzando un poco más en lo que ya conocemos acerca de nuestra fe. Si bien el estudio tiene carácter protestante, no está supeditado a que hermanos de otras confesiones de fe puedan acompañarnos en este estudio, o que otras personas que realmente a lo mejor no tienen una fe, una declaración de fe, también pueden acompañarnos. Es un estudio abierto para todo tipo de personas, por eso lo hice público en un canal de YouTube, que es un canal público en donde ustedes podrán disfrutar y aprender más sobre teología sistemática. Este curso nace a partir de la inquietud de muchas personas que me consultaban acerca de tomar un curso o tomar clase online sobre teología sistemática, y decidí realizar este curso en mi casa, prepararlo para ustedes, no porque estemos online, no porque sea un curso libre, no tiene exigencias, ¿ya? Si bien no es un curso formal acreditado por alguna universidad o por algún instituto bíblico, sí nos va a servir bastante para el desarrollo de nuestras actividades en base a lo que nosotros nos propongamos estudiar y en base a lo que nosotros nos propongamos avanzar en casa. Hay muchos temas en los cuales no soy experto, pero sí me interesa mucho que vayamos aprendiendo en conjunto, y sobre todo en términos de teología. Hay un maestro que dice que no sabemos y no logramos conocer absolutamente a Dios. Y esa es la base con la cual empezamos a trabajar. Es imposible conocer absolutamente a Dios. Es imposible en nuestra mente finita lograr comprender quién es Él. Es muy difícil comprender a Dios en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su perfección. Sin embargo, la teología sistemática, al igual que una lámpara, echa luces sobre quién es Dios, sobre cuál es su propósito con nosotros y sobre lo que Él habla a través de la Biblia, y qué es lo que Él nos dice a través de su palabra sobre algunos temas puntuales, ya sean doctrinales, sean éticos, morales, valóricos, etc. ¿Ya? Entonces, para comenzar a hablar de teología sistemática, primero, ¿verdad?, les voy a presentar el curso. Este curso son 34 clases, ¿ya? 34 clases que voy a estar subiendo los días viernes, ¿ya? El propósito es que vayamos aprendiendo clase a clase, que vayamos interviniendo en lo posible clase a clase, y que ustedes vayan avanzando también con la materia clase a clase, ¿ya? Clase a clase también vamos a ir haciendo tareas, vamos a ir haciendo preguntas, ¿ya? También a su vez de 6 pruebas. Estas 6 pruebas es porque son 6 capítulos generales, ¿ya? Así que luego, después de cada capítulo general, vamos a tener una prueba para ir avanzando
e ir evaluando cómo vamos estudiando, si es que están aprendiendo realmente y si es que también el profesor de pronto está haciendo bien las clases o a lo mejor está cometiendo algunos errores, ¿ya? Así que son 6 pruebas y las clases se subirán al canal de YouTube los días viernes. Dentro del horario a las 10 de la noche aproximadamente, todos los días viernes se va a subir un nuevo capítulo en YouTube para que ustedes puedan estar atentos, ¿ya? Y puedan ir tomando este curso. Este curso no tiene una matrícula, no se paga mensualidad, no hay un arancel por tomarlo. Es un curso gratuito y mi interés es que se mantenga de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que trabajar en términos gratuitos, la iglesia tiene que desarrollarse en términos gratuitos para que cumpla un rol dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen recursos y los recursos que Dios nos da son para compartirlos idealmente gratis. Así que estos cursos van a ser gratuitos, ¿ya? Este va a ser el primero, probablemente voy a dictar otro más adelante de homilética para que ustedes vayan aprendiendo también cómo elaborar un sermón, que es muy importante dentro del desarrollo de la vida del cristiano, dentro del desarrollo de vida de un cristiano protestante y también dentro del desarrollo de algunos cristianos católicos que buscan aprender cómo elaborar un sermón de homilética, porque la liturgia de la palabra es bastante amplia. Entonces, no solo está ordenada o encasillada a que puedan hablar una homilía o un sermón, un ministro ordenado, sino que todos somos llamados a hablar un sermón, una palabra de aliento, un pasaje de la Biblia, hacer una exégesis, ¿no es cierto?, que es un estudio profundo sobre un pasaje de la Biblia determinado. ¿Para qué? Para hablarle a otra persona que a lo mejor está pasando por un momento de necesidad. Entonces todos hablamos sermones, ¿ya? Y vamos a ir generando ese curso también de forma gratuita, ¿ya? Estas 34 clases, probablemente hay días donde van a haber 2 clases o 3 clases en un solo video. Todo depende del tiempo que tengamos para poder hacerlo y de la extensión del tema determinado que vayamos a tratar, ¿ya? Habrá plazos de una semana para ver la clase y responder las tareas y enviarla al correo electrónico que aparece ahí, que es doctrinabasicacristiana@gmail.com. ¿Ya? Si usted quiere aprender, vaya haciendo sus tareas. Si su interés es solamente curiosear y ver el video, vea solamente el video, pero como recomendación está en que usted entregue su tarea y que si se va a comprometer realmente con el curso, pueda también escribirme a ese mail, ¿no es cierto? Diciéndome, hermano Eduardo, yo quiero tomar el curso, me voy a inscribir y voy a trabajar con usted en tomar el curso, y ahí nosotros lo vamos a matricular, ¿no es cierto? Lo vamos a inscribir y vamos a estar esperando y asesorándolo también para que entregue sus tareas en tiempo. Vamos a estarle mandando las pruebas para que las realice y vamos a también estar prestando ayuda cuando usted tenga alguna interrogante o alguna consulta que hacer. Además de eso, el curso es atemporal, es decir, si bien tiene una fecha de inicio que hoy día es 21 de agosto, si bien tiene esta fecha de inicio, van a haber personas que a lo mejor lo van a tomar después o que lo van a tomar entre medio. Es atemporal, da lo mismo cuando usted vea el primer video. Lo importante es que tome el curso, ¿ya? Y que sea responsable y que se comprometa con usted mismo a finalizarlo con éxito, ¿ya? Bien, partiendo sobre la base, ¿no es cierto?, de qué es la teología sistemática. Hay personas que me han preguntado, Eduardo, ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología sistemática? ¿Cuál es la definición de teología sistemática? ¿O a qué te refieres tú con estudio teológico? Porque cuando hablamos de teología, hay muchas denominaciones cristianas, principalmente de origen pentecostal, que son reacios al estudio teológico, ya sea por una costumbre, ya sea por una cultura, ¿verdad?, que ha coartado, digamos, el desarrollo de los estudios de teología. La teología no es algo malo.
es algo muy bueno que es importante de estudiar. De hecho, antiguamente se estudiaba en las universidades como una de las carreras más habituales de estudio. La teología sistemática o la teología, ¿no es cierto? La medicina, el derecho, todas esas ciencias, digamos, eran de estudio habitual dentro de la universidad para la Edad Media y también para la época del Renacimiento, que posteriormente fueron decantando en algún otro tipo de ciencia o de disciplina. Sin embargo, la teología es un estudio conciso acerca de lo que Dios es o acerca de Dios principalmente. La teología es estudiar acerca de Dios, pero la teología sistemática, ¿no es cierto?, es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña hoy toda la Biblia respecto a un tema determinado? Es decir, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, o hacemos teología sistemática cuando hablamos de la salvación y buscamos en toda la Biblia, ¿no es cierto?, toda la Biblia, cuál es el panorama que nos dice la Biblia acerca de la salvación. Buscamos también en la Biblia, por ejemplo, qué nos dice la Biblia acerca del aborto. Y eso es hacer teología sistemática acerca del tema del aborto, ¿verdad? Sobre todo lo que nos dice la Biblia en ese tema puntual, ¿ya? Esta definición la dio John Frame, quien es profesor, ¿no es cierto?, del seminario Westminster en Escondido, California. Él da esa definición de teología sistemática, ¿ya? Ahora, hay otras disciplinas que son afines a la teología sistemática o que tienen enfoques hermanos, digamos, dentro de los estudios que hacemos de teología sistemática de manera habitual. Dentro de ellos encontramos la teología histórica, la teología filosófica, la apologética, la escatología, la ética cristiana y la teología bíblica, por ejemplo. La teología histórica tiene relación, ¿verdad?, como su nombre lo dice, con el estudio histórico, ¿no es cierto?, de cómo se desarrolló el cristianismo o cómo se desarrolló la iglesia o cómo se desarrollaron los creyentes en ciertas épocas de la historia, ¿verdad? Desde que Dios crea al hombre, ¿verdad?, hacia adelante y tiene relación con hechos históricos importantes, por ejemplo, cuando Israel cruza el Mar Rojo y habitualmente se centra en hechos históricos importantes, con fechas, con lugares, ¿no es cierto?, abarcando otras disciplinas como la arqueología, por ejemplo, o la geografía para posicionarnos dentro de un lugar. Por otro lado tenemos la teología filosófica, que la teología filosófica tiene que ver con cómo nosotros estudiamos ciertos temas, ¿verdad?, ciertos temas importantes o teológicos importantes, ¿no es cierto?, pero a partir de ideas, no a partir de una base fundamentada en la Biblia, sino que a partir de ideas principalmente. Por otro lado, dentro de las otras disciplinas que se tocan con la teología sistemática encontramos la apologética, que son aquellos estudios que nos permiten defender nuestra fe, hacer una defensa, ¿verdad?, de la fe cristiana delante de otro tipo de disciplinas que de pronto no son cristianas o que se alejan del parámetro bíblico y que nosotros nos tenemos que preparar para poder enfrentar también este tipo de situaciones. Tenemos por otro lado la escatología, que es el estudio de los tiempos futuros, que también lo vamos a ver un poco en teología sistemática, ¿ya? Pero es una disciplina hermana que toca la teología sistemática. Tenemos también la ética cristiana, que la ética cristiana tiene relación con todos aquellos sucesos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra vida o con nuestras actitudes o con dilemas en los cuales nosotros como cristianos estamos enfrentados de forma cotidiana, ya que si bien estudiamos la Biblia para poder saber cómo comportarnos en ese tipo de situaciones, no tiene relación directa con la teología sistemática, pero sí toca, o sí la teología sistemática es una herramienta para conducirnos de forma ética, que son cosas diferentes, ¿ya?
Y por último tenemos la teología bíblica, que la teología bíblica o la teología del Antiguo, del Nuevo Testamento y la teología bíblica en general se enfoca en qué es lo que nos dice, por ejemplo, un libro de la Biblia, un capítulo de un libro de la Biblia sobre un tema puntual. Es más bien ir parcelando la Biblia, ¿verdad?, a temas puntuales. Ya sobre, por ejemplo, y esto responde a preguntas como, por ejemplo, ¿qué nos dice Salmos sobre la oración? ¿O qué nos dice el libro de Salmos sobre el sufrimiento? Si bien se parcela solo a un libro, puede que nos dé algunas luces, ¿no es cierto?, sobre el sufrimiento, sobre lo que cree Dios acerca del sufrimiento, o sobre lo que piensa Dios acerca de la oración. Sin embargo, la teología sistemática busca buscar o propone buscar en toda la Biblia qué es lo que dice la Biblia completa acerca de la oración y dar respuesta a ese tema puntual de una forma más general, ¿sí? Pero no porque sea general significa que no sea más precisa, ¿sí? Bien, además de esto, nosotros tenemos que entender que la teología sistemática tiene aplicaciones a la vida cotidiana. Por ejemplo, usted me puede decir, pero ¿cómo, hermano Eduardo? ¿Qué tipo de aplicaciones encontramos en la teología sistemática para nuestra vida cotidiana? Y yo le voy a responder que las aplicaciones para la vida cotidiana, eh, hay ciertos términos que nosotros ocupamos habitualmente, que son, por ejemplo, la Trinidad, o hablar de la encarnación o deidad de Cristo. Sin embargo, todos estos términos no están en la Biblia, pero son términos muy prácticos y esenciales para la vida cristiana. Entonces, para nosotros comprender estos términos, primero para poder entenderlos nosotros y luego para poder enseñarlos, tenemos que estudiar necesariamente teología sistemática. Ya tenemos que hacer un estudio concreto sobre lo que dice la Biblia acerca de la Trinidad, sobre lo que dice la Biblia acerca de la encarnación y sobre lo que dice la Biblia acerca de la deidad de Cristo. Si bien estas palabras no están en la Biblia nos habla sobre estas palabras. ¿Sí? Seguimos. Hay un punto donde nosotros preguntamos, bueno, si bien existe una teología sistemática, entonces, ¿existe también una teología desorganizada? Y sí, existe una teología desorganizada, que es la que nosotros hacemos habitualmente en las iglesias o hacemos habitualmente en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Eh, Primero partamos de la base que todos los cristianos han hecho teología sistemática alguna vez. ¿Cuándo hemos hecho nosotros teología sistemática? Como por ejemplo cuando decimos la Biblia dice, o decimos una afirmación así como la Biblia dice que el que cree en Jesucristo será salvo. Claro, lo dice la Biblia. ¿En qué parte? ¿Cuáles son los textos de referencia? Eso es más amplio, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la Biblia dice eso, entonces cuando hacemos esa afirmación ya estamos usando teología sistemática. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo. La Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo, ¿verdad? Ahora, ¿es sistemática la teología? Primero porque es organizada, ¿ya? No es una teología desorganizada, es una teología organizada, está organizada por temas y los temas son de importancia para el cristiano, ¿sí? No son temas al azar, no son temas para discutir o para generar tipo de debates, ¿verdad? Que finalmente no terminan en nada, sino que está organizada para poder dar una continuidad al desarrollo de la vida cristiana. Y si bien nos puede llevar a algunos debates, estos debates tienen que sujetarse al orden. Entonces no es solamente debatir por debatir, sino que tiene un orden, ¿ya? Además, la teología sistemática tiende a ser detallada, es decir, busca el detalle completo del texto. Si vamos a hablar sobre que el que cree en Jesucristo será salvo, tenemos que buscar cuáles son los textos que nos llevan a hablar sobre Jesucristo, sobre la salvación, ¿verdad? Sobre la fe que tiene que tener la persona, y ahí comenzamos a hablar de diversos puntos de vista, ¿no es cierto?, para poder hacer aún más detallada esa afirmación. Entonces es sistemática, primero porque es organizada, segundo porque es detallada, tercero porque es muy precisa en el desarrollo de un tema, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos un sumario completo acerca
del tema, por ejemplo, de la salvación. Luego de que buscamos los detalles, ¿verdad? Hacemos una precisión más detallada o más asertiva sobre el desarrollo de un tema. Por eso es importante primero organizar, segundo detallar y tercero, a raíz del detalle anterior, esta teología nos va a permitir precisar de mejor manera un tema determinado. ¿Sí? Si yo leo solamente un texto acerca de la salvación y tomo ese texto como una afirmación, probablemente no tenga otros textos y la afirmación que voy a hacer acerca de la salvación va a ser básica. Sin embargo, si tengo mayor cantidad de textos, mayor cantidad de detalles, puedo afirmar de forma más precisa la premisa sobre un tema determinado. ¿Sí? Y además, la teología es sistemática porque abarca una totalidad. Es decir, tiene que ser total, si no, no es teología sistemática. ¿Sí? Cuando usted estudia, para poder preparar un sermón, que eso lo va a ver en homilética, usted debería estudiar todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema que usted está preparando. Por eso es tan importante y es tan complejo elaborar un sermón. Porque luego de que nosotros estudiamos completamente ese tema, elegimos los versículos que son más importantes, ¿verdad? O de mayor relevancia para afirmar una doctrina o afirmar la premisa que estamos planteando, y a partir de eso, ¿verdad? Damos seguridad sobre el hecho que estamos relatando o sobre el hecho puntual que estamos hablando, sobre el tema puntual. Una vez un hermano me preguntó, hermano, ¿cuántos versículos tengo que utilizar para poder predicar? Indefinidos. Usted puede predicar leyendo un texto de la Biblia y sin tener que hacer exégesis o aplicación o un desglose en alguno. Sin embargo, si usted me recomienda tener algún tipo de escuela, le recomiendo como máximo 5 versículos en un tema. La iglesia no debiese tener un sermón de más allá de 20, 30 minutos, ¿ya? Porque los sermones tienen que enfocarse a todo el público. Y el todo el público significa enfocarlo también para que los niños sean capaces de entender o personas con dificultad de aprendizaje puedan aprender. Por lo tanto, un sermón tiene que ser conciso, preciso, pero no porque sea conciso va a dejar de ser detallado. ¿Sí? Y encontramos la teología desorganizada, significa que es al azar. Y todo lo que es al azar, hermano, realmente cuando nosotros somos cristianos no sirve de nada. No sirve de nada. Dios hizo todo en orden. Lo vemos desde el Génesis al desarrollo de la creación completa y todo Dios lo hizo en orden. No hay caos en lo que Dios hizo. Entonces, cuando hablamos de que estamos haciendo teología desorganizada, solamente lanzando algunos versículos, teniendo algunas ideas doctrinales, finalmente lo dejamos al azar y no sirve. Bien. Luego de eso, tenemos que saber que la teología sistemática es a su vez doctrina. Doctrina es una palabra que significa enseñanza, ¿ya? Y la teología sistemática es a su vez una enseñanza. ¿Por qué? Porque nos enseña sobre la palabra de Dios, nos enseña sobre Dios, no sobre la palabra, sobre Dios. ¿Quién es Él? ¿De dónde nace? ¿Quién lo crea? ¿Tiene creación? ¿Tiene principio? ¿Tiene final? En fin. ¿Sí? Nos enseña sobre el hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cómo fue creado? ¿Por qué está en la tierra? Esas interrogantes que de pronto los filósofos no se atreven a responder o no se atreven a afirmar, la teología sistemática sí da una respuesta sobre ello. Y sí, la respuesta que da sobre ello tiene base sobre un libro que todos conocemos y que se llama Biblia. Y es ahí donde encontramos respuestas a estas interrogantes filosóficas tan elevadas. Y la teología sistemática sí nos enseña sobre el hombre. Nos enseña sobre Cristo, cuál es su propósito, cuál es su divinidad, cuál es su misión en la tierra, ¿verdad? La enseñanza también de aplicación de la redención, cómo somos salvos. Somos salvos de forma permanente, perdemos la salvación en algún momento, estamos predestinados a ser salvos, es decir, si yo soy salvo y peco, pierdo mi salvación. Por ejemplo, ese tipo de consultas o de dudas son aclaradas a través de la aplicación de la redención. La doctrina de la iglesia, cómo se conduce la iglesia, por qué la iglesia existe, cuáles son los gobiernos de la iglesia, los tipos de gobiernos de una iglesia, qué
tipo de gobierno es la que tiene mi congregación? ¿Cómo se gobierna mi congregación? ¿Sí? ¿Cómo trabaja la iglesia? ¿Cuáles son sus dones? ¿Mm? Y la doctrina del futuro, que la doctrina del futuro es escatología, lo que hablábamos al principio, tiene relación con los acontecimientos finales. Es decir, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo final de la iglesia? ¿Cuál es la última meta, el último tiempo? ¿Y cómo vamos a vivir una vez que pasemos de esta vida? El hecho de hablar del cristianismo finalmente nos resume que tenemos que entender que somos seres inmortales. Que si bien nuestro cuerpo un día va a morir, nuestra alma va a permanecer viva. Y es ahí en donde tenemos que dar respuesta a la doctrina, o tenemos que dar respuesta, ¿no es cierto?, a qué es lo que va a pasar, y para eso usamos la doctrina del futuro. La Biblia o las enseñanzas se dividen en enseñanzas mayores, que son aquellas que tienen un impacto significativo en nuestro pensamiento sobre otras enseñanzas o que ejercen un impacto significativo en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, la doctrina de la salvación es una doctrina mayor. La doctrina del Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la Iglesia, son doctrinas mayores, ¿sí? Doctrinas menores son las que aquellas que tienen poco impacto, pero no son menos importantes. Cómo nos conducimos en la liturgia, cómo elaboramos un sermón, cuál debe ser nuestro comportamiento cristiano, ¿sí? Son doctrinas menores que no tienen a lo mejor relación con nuestra salvación o con doctrinas mayores, pero sí son importantes también, ¿sí? Y para poder iniciar el estudio de teología sistemática hay dos. El primer requisito es entender que la Biblia es cierta y es la única norma absoluta de verdad. Si usted no es cristiano, si es ateo, si es agnóstico, tiene que entender que este estudio se basa en ese principio. Si quiere seguir haciéndonos compañía, bienvenido, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer es una presuposición. Esta presuposición puede cambiar si desarrollamos el estudio. Pero usted tiene que entender que para poder estudiar con nosotros tiene que primero tomar como norma de que la Biblia es cierta y es la única norma absoluta de verdad. Y segundo, el Dios del que habla la Biblia, existe y es quien dice ser. Esa es la segunda presuposición. No podemos estudiar teología sistemática si no creemos que la Biblia es verdad, o si es que no creemos que Dios existe. Y hablamos sobre la creencia, sobre la presuposición, ¿sí? No es necesario que usted diga que esto es verdad o no. Somos cristianos, lo afirmamos como cierto y como absoluto. Pero si usted quiere estudiar con nosotros, le vuelvo a repetir, tiene que entender estas presuposiciones, ¿sí? El Dios con mayúsculas, ¿verdad?, del que habla la Biblia existe y es quien dice ser. Ahora, ¿por qué estudiamos teología sistemática? Primero, porque la teología sistemática nos capacita para enseñar, ¿sí? Eso es lo más importante. La Biblia nos dice que en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Wow! Muchos misioneros o hermanos cristianos siempre toman este versículo para hablar de misiones. Sin embargo, este versículo nos habla sobre enseñanza también. Enseñándoles. Es un ministerio no menor. Y para poder enseñar, primero hay que estudiar. Y para estudiar hay que estudiar teología sistemática. Para poder enseñar hay que estudiar teología sistemática. ¿Sí? Es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque otorga beneficios a nuestra vida. Esos beneficios son corregir ideas erróneas. Primero, usted no puede enseñar si usted tiene ideas erróneas sobre quién es Dios, sobre cuáles son las doctrinas acerca de la iglesia o de Dios, ¿sí? Segundo, otorga beneficios que permiten tomar mejores decisiones, ¿sí? Mejores decisiones hasta de inversión, hermano. Si nos guiásemos por los principios bíblicos y comprendiésemos la importancia de las inversiones para Dios, las importancias de Dios sobre nuestros bienes, la importancia que Dios le da a nuestros bienes,
comprenderíamos que podemos tomar mejores decisiones si leemos la Biblia y si es que aplicamos teología sistemática sobre nuestros bienes, sobre la gobernanza de los hijos, ¿sí? Sobre las elecciones a futuro, por ejemplo, cómo elegir una carrera profesional, cómo comprar una casa. Entonces, todas esas decisiones se tomarían de mejor manera si es que nosotros hiciéramos una buena teología sistemática. Ayuda a crecer como creyente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos estos beneficios, realmente podemos utilizarlos y podemos comenzar a enseñar a otros. Porque si tomamos mejores decisiones, si corregimos nuestras ideas erróneas sobre la teología y crecemos como creyentes, ¿verdad? Porque la teología nos profundiza aún más la Biblia, finalmente logramos enseñar a otros. Y no hay nada más hermoso que capacitar a otros, hermanos. Así que les invito a que puedan desarrollarse como capacitadores, como facilitadores, como maestros, ¿sí? ¿Cómo se debe estudiar la teología sistemática? Muchas personas, en algunas iglesias, una vez cuando estaba asesorando una iglesia en Concepción, cuando fui colportor bíblico, hermanos me decían, hermano Eduardo, para estudiar teología hay que saber tanto, hay que saber mucho sobre la Biblia. Pero sabe que ese es un concepto que está mal, porque la teología o la teología sistemática no se estudia desde esa premisa. La teología sistemática se estudia primero con bastante oración. No hay comparación entre un capacitado y entre un corazón dispuesto. Una persona capacitada, una persona que tiene las habilidades, si no está dispuesto en su corazón, finalmente nunca va a lograr desarrollar su ministerio. En cambio, una persona dispuesta pero no capacitada, si se capacita ya tiene el 100% de su trabajo hecho. Por lo tanto, partiendo de que la teología se estudia con oración, pidiéndole al Señor que nos enseñe, ¿sí? Segundo, con humildad. No estudie teología si es que usted va a pensar que va a poder corregir a otro y que va a ser un maestro serio, derecho y recto y estricto de la palabra de Dios. No, la teología se estudia con humildad. Por lo tanto, todo debate, hermano, que no sea constructivo, que busque provocar a otro, que busque dañar la integridad emocional, mental de otro, que no sea bajo la base de humildad, no sirve. Tenemos que comenzar estudiando, ¿verdad?, con bastante humildad, haciéndonos nosotros como realmente personas ignorantes dentro del estudio del Señor. ¿Sí? Dios escondió las cosas maravillosas de los sabios y se las enseñó a los humildes. Ese es un principio bíblico. Tercero, con nuestra razón, comenzar a pensar en Dios, a pensar en la Biblia, a pensar en la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que estudiar con bastante uso de nuestra razón, aprender a escribir, hermano, aprender a leer, aprender a hablar en público, hermano. Entonces, tenemos que aprender a usar nuestra razón, a entender a Dios, a rebuscar a Dios. Si tengo que leer 10, 100, 1000 veces un versículo para poder comprenderlo y poder obtener la savia bíblica de ese versículo, el fortalecimiento de mi fe a través de ese versículo, lo tengo que hacer. Entonces vamos a hacer uso de nuestra razón. Esto no entra por osmosis, no llega y entra nomás a nuestro cuerpo, no es que nos vayamos a bañar en teología sistemática y andemos con olor a perfume de teología sistemática, sino que tenemos que usar nuestra razón. Cuarto, con la ayuda de otros. Es súper importante. La Biblia nos enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por lo tanto, obviamente consejos cristianos, consejos dentro de los cánones de nuestra fe, ¿sí? Tenemos que aprender a estudiar teología con la ayuda de otros. No logramos aprender teología solos. Por eso es importante que usted escuche sermones, escuche música cristiana, llene su mente de Cristo, pero en compañía de los hermanos. Estamos en tiempo de pandemia y muchos hemos sufrido el no poder acercarnos a una iglesia, pero cuando nos acerquemos, hermanos, aprovechemos de aprender,
¿Sabe que el primer libro de teología que llegó a mis manos fue el libro de un hermano de una iglesia? Se lo prestó a mi mamá para poder preparar sermones. Y es un compendio que se llama el Compendio Bíblico Halley, que es un compendio al que le tengo mucho cariño. Mi mamá lo compró posteriormente y después me lo heredó. Y ese compendio, hermanos, es una bendición. Pero créanme que nosotros nunca hubiésemos estudiado teología o nunca hubiésemos afianzado nuestra fe sin la ayuda del hermano Aladino que nos facilitó ese libro. Entonces, hermanos, compartamos lo que sabemos con otros, usando la Biblia, por supuesto. ¿Qué Biblia? Todas las que tenga disponibles. Todas. Todas las que sean confesionalmente cristianas, ¿sí? Luego un hermano me dijo, ¿puedo usar una Biblia católica? Sí, ni un problema. Pero apóyese en todas las Biblias disponibles. Porque la única forma de entender un tema es leyendo el mismo capítulo, el mismo trozo de la palabra del Señor en distintas versiones. No se quede con una sola versión. Sobre todo ahora que no hay ninguna excusa para quedarnos con una sola versión, ya que existe una aplicación de Biblias que nos permite tener más de una versión en nuestro celular. ¿Sí? Y por último, con gozo, pues hermano. Si va a estar amargado estudiando, obligado, no estudie mejor. ¿Sí? Tenemos que hacer las cosas con gozo. Uno de los principios bíblicos de todas las acciones que podemos realizar es hacer las cosas como para el Señor. Y no hay mayor disfrute en la vida, hermano, que hacer las cosas como para Dios. Yo cuando voy a mi trabajo, cuando comparto con mis trabajadores, cuando estoy en mi casa, cuando hago otras actividades, estoy haciendo las cosas para el Señor. Y por eso siento gozo en mi corazón. Hay poca tristeza, hay poca angustia, porque entendí este principio. Entonces yo se lo comparto. Y no se aleja tampoco, y tenemos que estudiar con gozo. Bien. Para ir terminando, hermanos, vamos a dejar una tarea. Y la tarea son algunas preguntas que es, defina teología sistemática y explícala en relación a otras disciplinas teológicas. Teología histórica, teología filosófica, apologética, teología bíblica y escatología. ¿Qué es una doctrina y cómo se relaciona esto con el estudio de la teología sistemática? De 4 razones de por qué los cristianos deben estudiar teología sistemática. Mencione 6 actitudes o actividades que deberían caracterizar o acompañar el estudio de la teología sistemática. Esa es la tarea. Y hermanos, nosotros voy a subir a una página de internet que va a estar en el link de abajo de YouTube, ¿ya? Que ahí voy a ir subiendo el material, las fotocopias del material, para que usted pueda ir leyendo, ¿sí? Y pueda ir avanzando también con el estudio. También les voy a dejar el PowerPoint para que usted lo pueda imprimir si es que gusta y pueda ir estudiando en casa, ¿ya? Mi deseo es que el Señor pueda acompañarnos en este desafío y animarse para comenzar a estudiar teología sistemática full. La próxima semana vamos a tratar nuestro primer tema de teología sistemática, ¿sí? Y el primer tema de teología sistemática es la autoridad e inerrancia de la Biblia. Así que va a estar muy bueno para que nos acompañe, ¿no es cierto? Porque este capítulo pretende dar respuesta a 2 interrogantes importantes. La primera es cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Para que los ateos y los escépticos que nos acompañan puedan entender por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo segundo es, también para los escépticos, responder la pregunta si hay errores en la Biblia. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a responder y lo vamos a ver. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes hoy día este tema y nos vemos la próxima semana. Recuerde orar lo suficiente, recuerde hacerse acompañar por una buena Biblia y que el Señor nos siga hablando. Que tengan una muy buena noche.